Vamos a darle la bienvenida a Andrea Groboco-Patel. Conocen a Andrea, conocen a la familia, hacen un trabajo de décadas ya por el país. Y Andrea es, bueno, primero que nada es mamá de 4 chicos, con lo cual tendrás una actividad bastante importante ahí. Sos vicepresidente de los Grobo, pero quería mencionar algo que se sabe un poco menos, esta sigla tan natural que le han puesto a la Fundación Flor, ¿verdad? Que es la Fundación para Liderazgos y Organizaciones Responsables. Y Andrea nos va a hablar sobre la diferencia tan interesante que hay entre administrar una empresa familiar agropecuaria y gobernar una empresa familiar agropecuaria, y hay una diferencia que Andrea nos va a contar. Gracias, bienvenida. Bueno, gracias y felicitaciones por este evento. La verdad que como es la primera vez estoy conociendo y aprendiendo. Gracias por presentarme como mamá, que creo que es el rol más importante que tengo en mi vida y es el que más disfruto. Siempre me presentan como la vicepresidenta de esto, del otro, y yo termino diciendo soy mamá, soy esposa, todavía sigo casada en primeras nupcias, hay cosas que... Bueno, como bien ya dijo Juan, voy a hablar de esta diferencia entre administrar y gobernar, porque creo que un tema que tenemos en general en las organizaciones, en las pymes, es que no podemos dar el salto, pasar de una empresa pyme, una empresa familiar típica a seguir creciendo, a seguir reinventándonos, ¿no? Entonces, lo primero, no sé si alguien me pasa... Primero les voy a decir que nosotros empezamos en el año 84. Si bien podemos remontarnos antes de la empresa, mi padre, mi abuelo, diría que los Grobo empiezan en el año 84, cuando mi padre se separa de su hermano. Además, mi hermano se recibe de ingeniero agrónomo. Y yo digo que para un padre a veces es más fácil dar lugar a sus hijos que para un tío. Entonces, en aquel momento, mi hermano, que era muy innovador, quería hacer soja en una zona que éramos muy girasoleros y era bastante complejo, si te venía yendo bien con el girasol, cambiar, ¿no? O era la época que todavía no había computadoras, estoy hablando hace 30 años, y nosotros pensábamos que ya habían unas IBM muy grandes y teníamos que dejar de contabilizar con unas máquinas muy grandes con fichas. Entonces, papá y su hermano resuelven separarse de común acuerdo y a partir de ahí, en el año 84, fundamos los Grobo en sí. Y yo digo que ahí administrábamos el negocio. Administrar el negocio era que ejecutábamos, que comprábamos, que sembrábamos, que atendíamos el teléfono, que liquidábamos los sueldos. Eso es administrar. Administrar es cuando uno está en el día a día. Cuando claramente es una empresa donde la mayoría son miembros, son los dueños, y les cuesta o nos costaba darnos cuenta de lo que yo llamo el límite del crecimiento, ¿no? O sea, nos dábamos cuenta que nosotros no podíamos, si las horas del día no nos daban, no podíamos seguir creciendo, porque claramente éramos 3 personas más 2 o 3 empleados y bueno, y corríamos todo el día. Lo disfrutábamos, por supuesto que lo hacíamos con mucho cariño, mucha pasión, pero llegó un momento, después de unos cuantos años, que empezaron las dudas. Si estábamos disfrutando de la vida, si claramente teníamos el tiempo suficiente para hacer las cosas de la manera correcta, si teníamos que contratar más gente o no. Las dudas eran varias, por ejemplo, volvamos a la anterior, que tenía algunas cosas que quería contar. ¿Cómo seguir? Yo me acuerdo que teníamos reuniones de familia, porque en ese momento no puedo decir que eran directorios. Nos reuníamos y decíamos, vienen años duros, porque vieron que en el agro siempre vienen años duros, y ¿qué hacemos? ¿Seguimos creciendo en superficie o nos quedamos como estamos? Así que bueno, en esas mini reuniones decidíamos siempre que queríamos seguir creciendo. Queríamos seguir creciendo, pero no teníamos más tiempo físico. Nos levantábamos a las 4 de la mañana, nos acostábamos a las 12 de la noche. Empezamos a profesionalizar la empresa. ¿Qué quiere decir profesionalizar la empresa? De alguna manera tomar más ingenieros agrónomos, más contadores, pero también escribir los procesos. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy ocupado tampoco tiene tiempo de explicarle al otro y entonces tiene la tentación de decir no puedo tomar gente porque no puedo tener ni tiempo para explicarlo. Entonces, no solo que contratábamos gente, sino que también escribíamos manuales, procesos, y todo eso en algún momento se transformó en una certificación. Certificamos normas ISO 9001 en el año 99, 2000,
pero en realidad no era por el sello, porque realmente el sello todavía es el día de hoy que no paga nada. Lo que sí nos ayudó es a entender lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y a escribir para la cantidad de ingenieros agrónomos que iban a atender las distintas superficies o las distintas zonas, pudieran hacerlo de la manera que nosotros queríamos que se hiciera, con nuestra cultura. Y así fue el primer paso de lo que yo llamo la profesionalización, las grandes dudas. Y viene la segunda parte, que yo digo es la evolución elegida. Nosotros elegimos cómo seguir la segunda parte. Nos tomábamos el tiempo para reflexionar, para pensar cuál era el camino siguiente y cómo teníamos que dejar nuestro lugar, ¿no? Cómo hacíamos para dejar ese lugar a otras personas y qué hacíamos nosotros, porque también cuando uno deja lugar, cuando uno arma su propia sucesión, la gran duda que uno tiene es ¿qué voy a hacer mañana? Si yo le dejo el lugar a alguien, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo me reinvento? Digo yo, ¿no? Entonces, empieza la segunda parte, la de la expansión del negocio. Y la expansión del negocio fue gracias a esa profesionalización, pero también gracias a tomar más personas para que nos ayuden a gestionar, a administrar el negocio, ¿no? Y también nos empezamos a dar cuenta que la producción agrícola en Argentina en algún momento no era suficiente, ser solo productores agrícolas. Como todos sabemos, en el agro puede haber algunos momentos donde hay peores años, peores escenarios por temas climáticos, por temas precios. Entonces, cuando uno solamente se dedica al agro, está como muy atado a riesgos que no siempre puede manejar. Empezamos lo que yo llamo la integración. Decidimos que había que integrarse. Quizás, de acuerdo con algunos grupos que solo hacían agricultura, nos criticaban de alguna manera porque decían no te rinde tanto el campo porque no estás poniéndole el foco. Tenían razón posiblemente. Lo que sí es cierto es que era más sustentable el modelo de negocios que nosotros estábamos implementando que un modelo donde solamente hacías agricultura. Entonces esta integración, le llamo integración a molinos harineros, empezamos a incorporar molinos harineros. También, como digo, las crisis traen oportunidades. Nosotros le vendíamos mucho a un molino harinero y realmente el molino dejó de pagar en algún momento, estoy hablando del año 99, 2000, se presentó en convocatoria y nosotros logramos comprar el molino, pero lo cierto de eso, lo más interesante de eso es que la gente que estaba en el molino se quedó adentro del molino, cuidándolo, y eso nos dio una responsabilidad tremenda de decir esto hay que continuarlo, hay que continuar el molino para que siga la fuente de trabajo. Pero además también fue algo bueno para nosotros, porque realmente vender un molino en desuso y venderlo en uso parecía que podía tener más valor. Todo esto nos enseñó a integrarnos y a hacer otro tipo de negocios que era molinería. Hoy tenemos bastante actividad en la molinería, tenemos una fábrica de pastas y eso es lo que yo llamo la integración. Después les voy a contar algunas cosas más. Volvé a la anterior, por favor. Algo que sí me parece importante contarles que también vivimos es que como mi padre se separa en buenos términos de su hermano, pero después quedan con el mismo negocio, en la misma ciudad, a veces empieza a haber una cierta competencia. Mi padre tenía mucho temor lo que iba a pasar con nosotros, que éramos 4 hermanos. Entonces, cada campo que compraba, él sentía que lo tenía que poner en nombre de distintas sociedades y armó 4 sociedades con distintos campos. Él creía que era una forma más fácil de que si nos separábamos el día de mañana nos dejaba todo más organizado. Cuando nosotros, yo llamo que nos reelegimos como socios, porque nosotros tenemos este tema, decimos cada tanto nos tenemos que reelegir como socios, porque hermanos somos, nadie nos puede quitar este rol. Lo que sí tenemos la posibilidad es de decir si quiero seguir siendo socia de mi hermano y de mi familiar o no. Cuando nos reelegimos como socios nos dimos cuenta que esto de tener tantas sociedades era mucho costo, mucho trabajo, y constituimos algo que se llama una holding, que es el Grupo Los Grobos. El Grupo Los Grobos es el que empiezan a colgar las distintas compañías. Una corredora de granos, la molinería, las dueñas de campos, la que sembraba, que no quería decir que era la misma que la dueña del campo, y armamos la holding. Ahora sí. Este desafío de reelegirnos como socios ya empieza a ser el tema de qué implica gobernar, que es la segunda parte que me parecía importante compartir con ustedes. Y gobernar es entender cuáles son las reglas del juego a futuro. Para eso escribimos un protocolo. Nosotros decidimos que había que escribir las reglas del juego,
que había que escribirlas porque no todos podíamos compartir la misma visión ni las mismas necesidades en el corto y en el largo plazo. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos qué quería hacer cada uno y cómo quería vivir, claramente surgían diferencias que podían aparecer en algún momento y que pueden aparecer. Por eso yo digo que siempre es importante anticiparse. No tiene que esperar uno tener problemas para empezar a pensar las reglas del juego, cómo funcionar, cómo salir de la administración a gobernar, ¿no? Nos elegimos como socios, pero además pensamos, ya teníamos 14 hijos, 14 nietos, digamos. ¿Qué íbamos a hacer con esos chicos? ¿Cómo iban a funcionar a futuro? Bueno, en las reglas del juego también estaba que ellos, si eran los mejores, iban a administrar el negocio. Pero si no, simplemente van a gobernar el negocio, van a ser dueños, van a ser accionistas. Entonces, sí trabajábamos para educarlos. Nos parecía que era importante educarlos como dueños, que sepan lo que significa ser el dueño de una empresa que lleva tu apellido, de una empresa que, si le va bien, va a distribuir dividendos, pero si no le va bien, no solo que no va a distribuir dividendos, sino que alguna vez te puede pedir capitalización. Entonces, todas esas cosas las hacíamos en lo que yo llamo las asambleas de accionistas. Nosotros tratamos de que las asambleas, los directorios no sean de papel, sino que claramente se ejerciten. Y eso es lo que hacíamos. Y yo digo mucho, contarles rápidamente, otra cosa que hacíamos para educar a los hijos era, mis padres, para el Día del Niño no les regalaban juguetes ni les regalaban dinero, sino que les regalaban un ternero, un caballo, una montura, todo que tenía que ver con el agro, porque decían que era una forma también de inculcarle el cariño y el amor por el negocio agrícola. Así que también era una forma de educarlos y de enseñarles a los hijos a querer el negocio del agro, ¿no? Ahora sí, ¿cuál creo que fueron claves de, si puedo decir que es éxito, o las cuestiones que yo creo que valoro mucho, que valoro mucho en este cambio, en esta transformación que fuimos tratando de hacer? La primera, comunicación, unión y comunicación. Yo creo que hay que comunicar todo lo que a uno le sucede. Si uno se lo guarda es malo, porque en realidad en algún momento sale mal. Cuando uno va acumulando problemas, cuando lo tiene que terminar diciendo, no lo dice de buena manera. Entonces, comunicar. Aunque uno pelee, porque es lógico que uno pelee y discuta con sus hermanos, con sus padres y con su familia, nunca hay que guardarse lo que uno siente. No hay que esperar que pase el tiempo para decirlo. Entonces, sobre esa base uno va construyendo diferente las decisiones que van tomando, ¿no? Protocolo, yo ya les conté un poco. Establecer las reglas del juego parece clara y hacerlo cuanto antes. Es más, yo digo, algunas instituciones financieras deberían preguntarle a las empresas si tienen establecidos protocolos, porque es importante para establecer la sustentabilidad de las empresas, ¿no? ¿Hacemos? Y la profesionalización la tratamos de hacer en todo nivel, como les conté, no solo en la administración, no solo en lo que significaba ejecutar y actuar en el negocio, sino también en el directorio. Nuestro directorio desde el 2003 tenía directores externos, porque el director externo lo que nos ayudaba era a mejorar la comunicación, a profesionalizarnos nosotros. No era bueno sentarnos ante un directorio, sobre todo nosotros que queríamos ser buenos realmente, ser lo más profesionales, sentarte frente a un director externo y no tener una buena presentación, un buen Excel, un buen PowerPoint, así que nos preocupábamos mucho por ser lo más profesionales posibles. Y yo creo que eso también le dio lugar a mi padre que de alguna manera nos dé lugar, ¿no? Creo que el hecho de que nosotros trabajábamos para ser cada vez mejor también le daba la tranquilidad a él de que podía delegarnos o podía hasta donarnos las acciones, como él hizo en algún momento. Y la última profesionalización que yo creo que hicimos fue a nivel accionistas. Nuestra empresa no tiene solo accionistas familiares, sino tiene un porcentaje accionistas brasileños. Y eso también es una forma de profesionalizarse de la empresa y la familia, ¿no? Otro tema que creo que hicimos, que fue, que hoy lo conceptualizo, por supuesto que no es que en el momento lo íbamos planificando, cada año vamos a hacer esto diferente, sino que yo hoy, después de unos cuantos años, para compartir con otros mis aprendizajes, trato de conceptualizar y darme cuenta de lo que vivimos y cómo lo hicimos, ¿no? Esto que yo llamo institucionalizar las relaciones. Institucionalizar las relaciones quiere decir, en el momento que me siento en un comité ejecutivo y que vamos a hablar del negocio, tenemos que funcionar de tal manera. Cuando somos directores, tenemos que ponernos el sombrero de director y de gobierno. ¿Y qué decisiones tomo en un directorio y qué decisiones tomo como accionistas? Y eso me parece que es muy importante.
no dejen de hacer asambleas, de hacer reuniones de directorio y de trabajar sobre los comités ejecutivos. La que sí. Y entonces, porque me quiero detener un poco en el directorio, que para mí es clave en la relación entre un accionista y el gerenciamiento, ¿no? Y los gerentes. Los directorios, ¿qué hacen? Porque la gente siente, bueno, si yo dejo mi lugar y me siento en el directorio, ¿qué voy a hacer en el directorio? Y desde el directorio, claramente lo que tengo que hacer es definir políticas. ¿Con qué políticas va a funcionar la gente en el día a día? ¿Con qué nivel de autorización? ¿Con qué nivel en qué momento tienen que consultarme y en qué momento pueden funcionar claramente con determinado presupuesto? El directorio está para analizar la gestión, para aprobar proyectos de inversión, para de alguna manera también supervisar y controlar, pero controlar desde otro lugar, no en el día a día, sino con un comité de auditoría, con un equipo de auditoría. El directorio está para nominar y de alguna manera establecer remuneraciones de corto y de largo plazo de los gerentes. El directorio lo que tiene que tener, para mí es importante esto que yo les contaba hoy de directores externos, aunque sea uno, alguien que no esté en el día a día. No tiene que ser alguien que no tiene ninguna habilidad específica, por supuesto tratemos de buscar gente que se sienta en el directorio, que tenga determinadas habilidades, determinadas características que nos aporten, que nos agreguen valor, ¿no? Pero siempre es bueno tener, aunque sea una vez por mes o cada 2 meses, alguien que se siente a mirar nuestra gestión y que se siente a mirar nuestra gestión y a preguntar. Y nos dejó a mí la administración, las finanzas, a mi hermano la parte agrícola y de negocios. Y eso fue importantísimo para nosotros, que nos dé lugar, pero cuando hay muchos jóvenes que me dicen, pero tengo mi viejo que no me da lugar, yo le digo, para nosotros no te creas que fue muy fácil. Tuvimos que trabajar muy duro, prepararnos muy bien y demostrarle a él que éramos buenos. Y es el día de hoy que yo todavía no escuché nunca que él me diga, qué bueno esto que hiciste. Permanentemente él nos marcaba lo que no hacíamos bien. O sea, claramente no es tan fácil, pero bueno, es parte de los dos, ¿no? Un padre abierto que dé lugar y unos hijos que demuestren y que se esmeren por tener ese lugar. Sucesión temprana hice yo también, hicieron mis hermanos, nosotros lo pusimos por protocolo. Yo dejé de ser la CFO hace casi 10 años y eso fue relativamente difícil. Por supuesto que no es fácil hacer la sucesión y elegir a alguien que te reemplace. Yo les puedo asegurar que elegir a alguien que lo reemplace uno después disfruta dándose cuenta que puede ser mejor que uno. Y uno no deja el lugar porque dice, no, nadie va a poder hacer esto lo hago yo, nadie lo hace como yo. Yo estoy para decirles que la persona que yo elegí hizo las cosas mejor que yo logró. Y además, no solo que lo hizo mejor, sino que me dio la libertad a mí para hacer otras cosas, para reinventarme, para poder elegir otras cosas como estas. Si yo tuviera que estar detrás de las finanzas, seguramente no hubiera podido tener tiempo de preparar la presentación y de estar acá con ustedes, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer sucesiones tempranas y anticiparse. Anticiparse no solo porque uno quiere hacer cosas que tenga ganas, sino también porque uno es mortal. ¿Qué pasa si después de tanto esfuerzo de construir algo, uno se muere y deja trunco el negocio, el sueño? Entonces, yo creo que todos tenemos que darnos cuenta que somos mortales y que es bueno que las cosas nos trasciendan. Para que nos trasciendan hay que armar sucesiones tempranas, hay que preparar gente, hay que tener gente al lado a la que uno le va compartiendo lo que va aprendiendo, el estilo, la cultura, y bueno, después soltarlos y sentarse a disfrutar lo que hacen otros, ¿no? Digamos, esto que decía recién, es dedicar tiempo a formar. Me parece que hay que dedicar mucho tiempo a formar a la gente y para que uno después pueda disfrutar esto, decir, uy, esta persona que estuvo al lado mío, mirá qué buena que es, mirá qué bien las cosas que hace, y para esto término que pongo cada rato que es reinventarse. Pongan siempre en sus puntos tener cuadros de reemplazo. ¿Quién me va a reemplazar? ¿O quién va a reemplazar a tal? No por mí. También piénsenlo para los que están cerca de ustedes. ¿Quién va a ser el cuadro de reemplazo de esta persona clave? ¿La que sigue? Y esto de poder elegir, que es lo que yo estoy pudiendo hacer hoy, que es gracias a esta sucesión temprana, puedo elegir. Hoy en la empresa soy solo la dueña, directora, y me reservé soy más ejecutiva en una sociedad de garantía recíproca, porque junta algunas cuantas cosas que a mí me divierten, que es finanzas,
pymes en crecimiento, y creo que es uno de los negocios que he encontrado en mi vida, que es ganar, 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 donde todos podemos aprovechar de alguna manera esta sociedad para que nos vaya mejor. Entonces me reservé esta sociedad de garantía recíproca, donde trato de ponerle mi impronta, mi cultura, y donde cada tanto me meto y digo, uno tampoco puede perder el entrenamiento de fijar objetivos, de definir presupuestos. Entonces de ahí despunto este tema. Flor, que hoy contábamos, Flor es una, no sabía desde qué plataforma compartir los aprendizajes. Me parece que todo tiene que ser más institucional, no tiene que ser tan individual, y yo quería una plataforma, no tenía muy claro qué podía hacer. Encontré que una fundación es algo que me representaba, que me parecía que podía trascender y no depender solo de Andrea. Entonces lo que elegí es esta fundación para compartir aprendizajes. Empecé con temas de empresas de familia, de gobierno corporativo, pymes en crecimiento, liderazgos, y hacía tantas cosas que yo, como persona que pienso que el gobierno corporativo es importante, senté un consejo asesor el año pasado. Cuando le cuento todo lo que hacía, me dijo foco. Así que el foco de los próximos años es preparar a más mujeres para que haya más mujeres en lugares de decisión. Si se dan cuenta, acá seguimos siendo minoría. Entonces, lo que voy a tratar de dedicarme, y estoy haciendo de por sí, es un programa para mujeres en directorio, algunos programas para empoderar o ayudar a que las mujeres tengan más independencia económica, y creo que, bueno, mientras siga trabajando en eso, voy a trabajar en lo que yo llamo la diversidad y la gestión de la diversidad. Creo que la gestión de la diversidad es clave en cualquier institución que uno esté. No solo tema de género, tema de edad. Es bueno tener gente más grande y gente joven. En temas de idoneidad, creo que cuando uno se sienta con gente diferente y diversa, las decisiones que se toman en ese lugar son más sustentables, más de largo plazo, porque contempló los diferentes grupos de interés. Entonces, creo que el trabajo sobre la diversidad desde Flor es una plataforma que me divierte. En esta tercera etapa quiero viajar un poco más también. Y a ver, la que sigue. Y estoy para decirles que es un proceso que lleva marchas y contramarchas, que no es algo lineal y que todo fue fantástico, sino que algunas veces no fue mejor y otras veces no tan bien. Requiere planificación, anticipación y mucho compromiso de todos. Que uno tiene que darse cuenta que es parte del problema, siempre sentir que yo soy parte del problema, no tener que echarle la culpa a los demás, porque cuando uno se da cuenta que es parte del problema, también va a ser parte de la solución. Y creo que no tenemos ninguna figura más. Bueno, esto sí. Como mensaje me gustaría dejarles lo siguiente: yo creo que uno no debe ser el límite en las organizaciones. Yo me di cuenta que nosotros en algún momento éramos el límite del crecimiento de la empresa. Yo podría haber sido el límite de crecimiento de mí misma si me quedaba en el lugar que estaba. Entonces, hay que tratar de no ser el límite de crecimiento individual y de las organizaciones.